Es un Excelente. repetidor, ya lo habíamos visto antes, es un conjunto transmisor-receptor capaz de recibir y transmitir simultáneamente por medio de una sola antena una señal de radio con una, bueno, es que me adelanto yo, en forma analógica o digitalmente. O sea, el repetidor solo necesita una antena, no necesita dos, aunque va a trabajar en dos frecuencias. Se le conoce también como estación relevadora automática. Un repetidor simple consistiría en un receptor, en un radioreceptor con su salida de audio acoplada a la entrada del micrófono del transmisor. Pues casi algo así como lo que tenemos entre el radio y la computadora que lo conectamos mediante cables o un solo cable. Pues un repetidor pues son prácticamente dos radios, un radio que transmite y otro que recibe. Para darle una idea de la cobertura, un equipo portátil de 1 watt de potencia, como los Baofeng, por ejemplo, pero aquí estamos hablando de 1 watt, que tiene un radio de 2 a 5 kilómetros, al operar a través de una repetidora, su alcance será de 30 a 100 kilómetros o más si se instala en una montaña. Bueno, eso ya habíamos platicado algo de este asunto, ¿no? Y Joaquín nos ha hablado de que activa una repetidora ya, no sé si la de San Cristóbal, Chiapas o algo así, ¿no? Hay que notar que la transmisión y recepción simultánea se realiza en frecuencias diferentes. Para la banda de 2 metros asignada a radioaficionados, la separación establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones es de 600 kilohercios y de 1.6 a 7.6 megahercios, perdón, en la banda de UHF o Ultra High Frequency, recomendándose la separación de 5 MHz, que es la más usual. ¿Por qué se puede poner tanto ancho de banda? Porque pues en UHF tenemos muchísimo ancho de banda, ¿no? Creo que va de 320 a 350, tenemos 30 MHz, así que 5 MHz, bien que, y aquí podríamos transmitir televisión en movimiento, pero les vamos a quitar mucho ancho de banda a los demás compañeros. El repetidor va a necesitar elementos adicionales para operar, tales como filtros de cavidades resonantes, duplexores, etcétera. Son cuestiones técnicas que yo nomás las menciono, ¿no? El objetivo es ampliar la cobertura de los sistemas móviles y portátiles. En Yucatán, donde no contamos con montañas, los repetidores tienen que ser instalados en torres o edificios altos. A una altura de 100 metros, de una torre de 100 metros, el alcance puede ser hasta de 70 kilómetros, que esas pruebas ya las hicimos, ¿no? A 10 watts de potencia del repetidor. Y podemos tener cierta comunicación estable hasta 70 kilómetros a la redonda. Después de eso ya no, a menos que se presenten las inversiones térmicas y haya una refracción de las ondas en la troposfera. Para usar un repetidor es necesario contar con un equipo móvil o portátil capaz de operar en duplex, que es transmitir en una frecuencia y recibir en otra de manera automática, no simultánea. Transmites en una frecuencia, sueltas el PTT y el radio automáticamente se va a la frecuencia de recepción. Tú cuando aprietas el PTT del radio, si es un portátil y hablas, o del micrófono si estás en un automóvil, eh, estás transmitiendo en una frecuencia, pero cuando sueltas el PTT, y el que te va a contestar hace lo que hiciste antes, tú vas a recibir, pero en otra frecuencia. Los repetidores por ley son de uso general para cualquier radioaficionado con concesión sin importar si pertenece o no al grupo que lo haya costeado o instalado o a la persona, porque actualmente hay repetidores que solo pues, lo compró una persona, lo instaló en su casa, en la torre, etcétera, pero por ley no le pueden negar el paso a nadie. Si un repetidor cuenta con tono para poder ser abierto, es obligación del grupo que lo instaló el dar a conocer dicho tono y la separación entre recepción y transmisión, de preferencia incluyendo esa información en sus identificaciones.
Es decir, un repetidor cuando funciona debe de decir qué separación de frecuencia tiene y qué tono está utilizando. Muchas veces no lo hacen, ¿eh? Pero muchos radios modernos pueden, al recibir la señal de la repetidora, automáticamente identifican el tono y lo guardan. Así que aunque no quieran, vamos a saber qué tono es. Ahora Una bien, preguntita, don adelante, Pablo, porque adelante. creo que es importante, ¿no? Bueno, uno que está un poquito medio empapado, espero que no la riegue yo. Estaba Claro, usted Howard. comentando ahorita con respecto al repetidor, en este caso con doble equipo, uno para transmitir y uno para recepcionar. Ujú. No sé si lo mencionó, porque no, creo que no. Cuando uno transmite con el walkie, obviamente es cuando viene cruzada la recepción y la transmisión. ¿Estoy bien? O No sea, es cruzada porque no es simultánea. no, bueno, ok. Es que eso es lo Es, que yo quería. Es lo si que yo no, quería. no es simultánea. Bueno, tienes cierta razón porque estás trabajando no en banda cruzada, ¿no? Ujú, Cuando se trabaja en banda cruzada se transmite, por ejemplo, transmites en la banda de 2 metros y recibes en la banda de 70 centímetros. Se puede hacer. Si el ujú. equipo te lo permite y si hay un repetidor que lo haga o simplemente te pones de acuerdo con un amigo. Yo lo hacía mucho, ¿no? Con un amigo aquí en Mérida. Y mi radio ya se me descompuso, era una Linko que tenía funciones de repetidor, pero también tenía una función muy bonita que era la de full duplex, no la de duplex, sino la de full duplex. Entonces hablábamos como si estuviéramos por teléfono. Lo que estaba haciendo el radio, ¿sí?, es que transmitía en una frecuencia y simultáneamente estaba abierta la otra frecuencia. Yo podía escuchar, aunque yo estuviera hablando, como por el teléfono me podían decir algo, ¿no? Este amigo. La usábamos mucho. Pero en general, los repetidores no permiten eso, sino que tienes que soltar el PTT para que tu radio entre en modo de recepción, se vaya a la frecuencia de recepción y entonces escuchas lo que te dicen. Ujú. Aquí está William. Vamos a ver. Ahora sí, Pero a lo que yo me adelante. refería, por decir, la base transmite en una frecuencia y recepciona en otra frecuencia. Es Vamos a hablar de correcto. VHF para no revolver el VHF. Ajá. Ok, con los 600 Kilohercios. kilohercios que comentó, ¿no? Ahora, Claro. mi walkie-talkie, obviamente, para que pueda funcionar con el repetidor, mi transmisión va a tener que ser la que es la recepción de la base. ¿Estoy bien? A eso me refería yo. La Y recepción del repetidor. del repetidor, y la transmisión del repetidor va a ser mi recepción. ¿Es correcto? Ese Es era lo que quería correcto. yo Sí. comentarle. Si tú transmites en 146, si el repetidor te dicen, está en 146, 760, ¿no? Se supone 146.760 megahercios. Menos 600. ¿Qué te está diciendo? ¿Mm? Que cuando tú vayas a transmitir, tu radio va a transmitir 600 kilohercios abajo, es decir, va a transmitir en 7, no, perdón, en 7, en 144, 160. Pero va a recibir pero ya estoy hecho bolas, en 146 quedamos, 146, 760 menos 600. Tú cuando transmites en 146, 160 y te escucha el repetidor. Cuando sueltes el PTT, el repetidor va a transmitirte a ti en 146, 760. Bien, entonces hay una frecuencia en la que tú transmites y otra frecuencia en la que recibes. El repetidor está exactamente al contrario. ¿Sí? Y además puede haber un tono de por medio. Los tonos se ponen no para bloquear a la gente, ¿no? Los tonos se ponen para evitar ruidos molestos, porque ciertos ruidos atmosféricos, ciertas ondas electromagnéticas que están en la atmósfera pueden estar, entre comillas, disparando el repetidor, es decir, activando el repetidor a cada rato. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un tono.
Al poner el tono se evitan esas activaciones que no son deseables y platicas pues, más cómodamente, ¿no? No sé si quedamos claros con eso, Howard. Perfectísimo, don Pablo. Don Ok. Pablo, también el tono se puede emplear para, digamos, silenciar el radio cuando estamos Sí, cerca de sí. una frecuencia que nos está, digamos así, barriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Mérida, desafortunadamente, en VHF, pues ahí abundan los taxistas y tienen Claro. buenos repetidores. Entonces, a mí me ha tocado que a veces en los canales donde tengo programado, Ujú. de repente entran ahí ruiditos de ellos y Sí, no, y estoy lejos de la frecuencia principal de donde transmiten. ¿por qué? Porque están jugueteados, exprimen sus radios, los abren, los modifican, los llevan, ¿no? Que los Sí, modifiquen, etcétera. Entonces sus radios ya no están transmitiendo con la eficiencia de fábrica. Entonces, quieren aumentar potencia, entonces le mueven, ¿no? ¿Qué ujú, sucede? Que entonces tienen una frecuencia principal de transmisión, pero tienen otras secundarias con menos potencia, pero que te alcanzan a perjudicar, ¿no? ¿Por exacto. qué? ¿Por qué? Porque se sitúan en la frecuencia donde estás. Aunque ellos Así es. deberían estar, incluso tú estás dentro de la banda de 2 metros para radioaficionados, ellos están arriba en 150 y tantos, y aún así los escuchas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues si el repetidor tiene tono, pues no es tanto problema. Si estás en directo con un amigo, pues se ponen de acuerdo en qué tono van a utilizar y en ese momento pues ya pueden platicar sin tanta interferencia, ¿no? Pero Pues, también hay, ¿sabe? Adelante, José Adelante, adelante, Antonio. Miguel. José, Hágalo, pero José. también hay los tonos CTT, inclusive CTTS, ¿no? Ujú, Correcto. CTS así y es. CTS, ¿no? Que son Ujú. para que únicamente entre exclusivamente la estación con que estás transmitiendo. No, no hay Exactamente. otras. No sé, Esa no Pablo, lo pero hay sabía. otra cosa. No, sí, sí, estás bien, José Antonio. Es precisamente lo que estaba platicando el vecino, bueno, sí era Enrique, creo. Sí, De que sí, acá es el tono CTTS, no sé qué cosa, no me acuerdo. Muchos radios lo tienen en el frente del radio, ¿verdad? Tienen el teclado. Entonces tú con este teclado metes los tonos que quieras, ¿no? DTFF, no me acuerdo. Bueno, Es con creo que ese es teclado, DNS o algo así. no. Es CTCSS. Charlie ok, Tango, Charlie Sierra Sierra. Eso lo usan perfecto. mucho los satélites, ¿no? Ajá, Tienen tono y tienen el subtono CTTS porque hay muchas estaciones que en la misma frecuencia están hablando, entonces ya separas exclusivamente el satélite, la estación con que estás comunicando, aunque hay otras estaciones usando el mismo repetidor. ¿Entiendes? exactamente. Para eso sirve y también esos tonos muchas veces le ponen al repetidor una tarjeta que te permite con esos mismos tonos apagar el repetidor, encender el repetidor, moverle el tiempo, porque tienen un tiempo para no quemar el radio, ¿verdad? Porque Mm, necesita descansar el módulo de transmisión, etcétera. Y están a control remoto, ¿no? Entonces, si el repetidor sobre todo está en una montaña, pues no va a estar yendo a cada rato a la montaña. El que está encargado de manejar el repetidor desde su casa con una antena direccional que está apuntado hacia el repetidor, le manda señales digitales al repetidor y en ese momento lo puede apagar, lo puede encender, puede aumentar su potencia, bajar su potencia, un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Está muy interesante, incluso pueden cambiar los mensajitos que acepta el repetidor, ¿no? Tanto en telegrafía como en fonía, donde se identifican, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que le encanta jugar, no son juguetes, ¿no? Hay Pero uno muy que, buenos porque evitan interferencias, etcétera. ¿Alguien quería hablar? sí, por lo más es que es muy común siempre tomar en cuenta que cuando estás hablando a través de un repetidor, hay que hablar unos 2 minutos y dejar caer el repetidor y seguir hablando, ¿no? Es Porque en un correcto. momento te lo agarras largo y te quedas hablando solo, el repetidor se cae y tú estás hablando y tienes el bien en repetidor. cuenta. Por eso es Sucede, conveniente sucede hablar, muy hablar y hablar. frecuentemente, ¿no?
definitivamente. Bueno, Fíjese que a mí ajá, me daba, rapidito, sí, perdón, fíjese que a mí me daba esa situación y hay cositas que uno desconoce. Hace todavía algunos años yo tenía mi torre aquí en su casa, tenía en la torre creo que a 21 metros, y tenía yo una frecuencia, pues, pertenecía yo a una agrupación, y teníamos un problemita que nos daba unas latas, don Pablo, bueno, para todos, ¿no? Los dichosos phone patch, que así trabaja los taxistas, pero sí, sí, de sí, porque Campeche, o sea, nos daban unas había inversión térmica dolor de cabeza. y llegaban hasta acá. Sí. Pero además estaban indebidamente en la banda de radioaficionados y obviamente o bueno, en donde estabas tú, porque no habías, me imagino que es en banda civil, ¿no? No, era VHF, pero era una frecuencia asignada, era una frecuencia Ok, que nos tenían asignado, pero perfecto. nos llegaban, pero no estaban, o sea, tú llegas a Campeche y ibas a la frecuencia que nos tenían asignada y no estaban ahí, ellos están en otra frecuencia, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasó Pues allá? me imagino que eran espurias o no lo sé, pero muy Bueno, terrible. Ok, a la yo he escucha. escuchado de todo, he escuchado constructoras que están a kilómetros de aquí, los oigo que están platicando, ¿no? Etcétera, ¿no? Tuve un radio que donde podía escuchar la banda de 1.25 centímetros y estaba invadida de, de constructoras, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una banda que casi no se usa, que los radioaficionados casi no la usan indebidamente, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Ahora bien, a través de un repetidor nunca se debe llamar CQ, como si estuvieras llamando en HF CQ de XC3 alfa, a ver quién quiere platicar conmigo, ¿no? Etcétera. No, en un repetidor no entras CQ de XC3 alfa, simplemente tienes que saludar. Buenas tardes, XC3 alfa, hasta allá. Y si quieres poner algo más, XC3 alfa en frecuencia o XC3 alfa a la escucha, se acabó. Nada de CQ ni nada porque no estás en concurso. A menos que estés en banda lateral haciendo concurso, pero eso tiene que ser en forma directa, no se vale a través de repetidores. Utilizar siempre el código fonético internacional, pero correctamente. No decir XC3 alfa alfa como comentábamos hace un rato con José Antonio, ¿no? XC3 aló tampoco, ¿no? Es XC3 alfa, el código fonético internacional. Cuando operemos a través de repetidoras, nuestras intervenciones deberán ser concisas y breves, evitando monólogos o discursos que aburran a nuestros interlocutores o evitando que otros aficionados participen. ¿Por qué? Porque te adueñas de la frecuencia, ¿no? Y en un repetidor, pues es una frecuencia sumamente compartida. La mayoría de los repetidores como protección tienen un relevador de tiempo que corta la retransmisión de la señal después de 90 o 120 segundos, el que ponga quien esté a cargo del repetidor. Por lo tanto, nuestra conversación deberá ser expresada en ese lapso y dejar de transmitir para que se restablezca el relevador y el repetidor puede estar funcional otra vez. Es recomendable que antes de hablar se deje un espacio de tiempo para permitir así la entrada al repetidor de otras estaciones. Se debe utilizar la mínima potencia necesaria para tener un acceso correcto a la estación repetidora. Es decir, si con 5 watts estás activando el repetidor perfectamente bien, no tienes por qué meterle 50 y mucho menos 100. Los equipos móviles y portátiles tienen prioridad de uso. Se entiende, ¿no? Se entiende porque transmiten a bajas potencias. Antes de establecer un contacto a través del repetidor, se debe verificar si es posible la comunicación en simplex, es decir, si tú vas a platicar con tu vecino, ¿para qué usas el repetidor? ¿No? Para dejar libre la estación repetidora a estaciones portátiles y móviles que lo necesitan más que tú. Esto fue muy válido sobre todo en los 80s, en los 90s. ¿Por qué? No teníamos celulares. Entonces todo el mundo estaba a través de repetidor. Actualmente lo difícil es encontrar a alguien en un repetidor. Desafortunadamente así es, ¿no? Y aquí en la ciudad, pues ni repetidor necesitamos. Aquí en Yucatán, los repetidores, creo que hay uno analógico por allá, otro analógico que no está funcionando.
Y hay un digital, bueno, que funciona como Digital Mobile Radio, como DMR, conectado a internet también. Ese está a 100 metros de altura, funciona muy bien, ¿no? Pero los repetidores como los usamos en las décadas de 80 y 90 no se dan actualmente, ¿no? Vamos a ver. Ok, ya dejamos lo del repetidor. Si hay alguna duda, por favor, interrumpan sin ningún problema. Ok. Bueno, vamos a entrar ahorita a interconexión a Internet. Uno de los más populares en su tiempo, porque ahorita ya no, fue el Echolink. El Echolink es un programa que se ejecuta en Microsoft Windows, que permite a los radioaficionados comunicarse utilizando voz sobre protocolo de Internet, ¿no? Voz sobre IP. Fue diseñado por Jonathan Taylor. ¿Les parece, les suena algo? Jonathan Taylor. Kilo 1 RFD. Se parece mucho a Joe Taylor, José Antonio, pero no es, ¿verdad? Es otra, No, es no, otra persona. es otra Ok, persona. otra persona. El programa permite conexiones fiables en todo el mundo que debe hacerse entre los radioaficionados, pero nunca va a ser válido para un premio de la American Radio League, ni de la Federación Mexicana, ni de la AREI, ni de nada. Porque todo se hace a través de Internet. Alguien decía por allá, radioaficionado nylon. El programa permite conexiones fiables en todo el mundo. Pues claro, mientras no se caiga el Internet va a haber. En esencia es lo mismo que otras aplicaciones de VoIP, o sea, protocolos, ¿cómo se llama? Comunicaciones sobre el protocolo de Internet, como Skype. Es lo mismo que Skype, con la única adición de la capacidad de enlace a la estación de radio. Es como si agarráramos Skype, lo tenemos en tu computadora, conectas a tu computadora al radio y usas Skype, ¿no? Pues bueno, entonces los radioaficionados inventaron su Skype entre comillas y le llamaron Echolink. Eso es todo. Pero además, y lo vamos a ver más adelante, no solo, como dice aquí, tiene la capacidad de enlazarse con un radio, pero en general funciona sin el radio. Y ahí hubo muchísima polémica, muchos radioaficionados que nos contamos entre los de hueso colorado como radioaficionados, simplemente no lo usamos porque decimos eso no es radioafición. Es como el sello, ¿no? Eso es Skype, el celo y un montón de otras aplicaciones que existen por allá, ¿no? De radioaficionado no tienen nada. Antes de utilizar el sistema, ahora, bueno, permíteme, Emilie creo que se salió, ahorita le volvió a dar entrada. ¿Para qué sirve, no? Sí sirve para tener amigos que tú conoces por radio o hacer amigos de radio, luego ponerte de acuerdo para encontrarte en una frecuencia, etcétera, ¿no? Pues es como usar el teléfono o lo que sea, ¿no? Antes de utilizar el sistema es necesario que el eventual usuario de la llamada deba ser validado. El sistema exige que cada nuevo usuario proporcione una prueba de identidad y licencia. Se refiere a licencia de radioaficionado. Antes de que su indicativo de llamadas añada a la lista de usuarios validados o verificados, ¿no? Bueno, la verdad es que no convenció a nivel radioafición, ¿ok? No sé si se sigue usando, se usó mucho. José Antonio creo que tuvo un Echolink y luego un IRLP que vamos a ver qué es en su estación, ¿verdad, José Antonio? Sí, Pablo. En realidad el Echolink pues no es de radioaficionado, ¿no? Pero sí yo el IRLP, que quiere decir Internet Radio Linked Project, que es lo mismo como proyecto de enlace de radio por Internet. Esto es totalmente diferente al Echolink. Es correcto. El IRLP es un proyecto de radioaficionados que nos permite enlazar de una forma fácil sistemas de radio
ya sean modos simples o a través de repetidores, usando el Internet como medio de enlace. Aquí no pierde la función o lo esencial del radioaficionado, porque forzosamente tienes que comunicarte a través de Internet, pero a través de un radio, ¿verdad? Esa es la diferencia con Es la Ecolink. diferencia. Y pues yo fui un tiempo allí, algunos años, un fanático del IRLP, porque había una comunicación, pues, todavía existe, ¿no? No, sí Una hay. comunicación muy extensa durante todo el mundo, ¿no? Esto sí es bonito porque forzosamente hay que comunicar a través de radio. Así es, José Antonio. Sí, sí existe esa diferencia y ahorita la vamos a ver. Entonces, pero el Ecolink, la verdad que de radioafición no tenía nada, ¿no? Permite a los radioaficionados comunicarse entre sí, tanto vía directa por internet, sin ningún radiotransmisor. Entonces, ¿dónde está la radioafición? Además, vía repetidores conectados a internet, etcétera. Bueno, como eran los pininos de lo que ahora es el Digital Mobile Radio, pues, bien, ok, mucha gente entró por allá. Ahora, el Ecolink, bueno, que hay una gráfica que es más fácil de entender, ¿no? Se puede usar a través de una estación de radio móvil o portátil que se conecta a una estación fija que se conecta a un módem de internet, ¿no? Entonces, todo lo que hables por acá, por el portátil o por el móvil, se va a la nube, ¿no? Se va a internet. Aquí estamos de un lado, aquí estamos del otro lado, pero también, y eso es lo que no gustó, es que sin tener un radio de por medio, pudieras comunicarte de computadora a computadora, tal y como se hace actualmente en todas las redes sociales, ¿no? Lo único que tenía de cierta arista de radioafición era que en un momento dado tú tuvieras el sistema de Ecolink en tu casa, por ejemplo, o una repetidora de un grupo, y los móviles o los portátiles pudieran estarse comunicando por internet a otras partes del mundo. Eso era todo, ¿no? Ahora vamos a ver el IRLP, como decía José Antonio, Internet Radio Link Project. Es otro sistema que utiliza el protocolo de voz sobre Internet, pero con la particularidad de que en este solo puede ser accesado por radio y opera en una base de software de Linux. Fue creado por David Cameron, Víctor Eco 7 Lima Tango Delta, canadiense. Se basa en una canadiense porque es Víctor Eco. Sí. Se basa en una serie de nodos en repetidores de frecuencia modulada o en simplex, repetidor o en simplex. En frecuencia modulada, los usuarios necesitan acceder a estos nodos o repetidores usando lo que estábamos platicando hace un rato de los tonos, el Dual Tone Multifrequency adecuado. A diferencia de los otros métodos, IRLP no puede ser accesado sin un radio, lo que lo hace más seguro y evita que aficionados sin licencia lo utilicen. Todavía funciona el IRLP, ¿verdad? Todavía está activo por allá, se transmiten boletines de la Federación Mexicana por IRLP, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hay algunos entusiastas del IRLP y lo mantienen vivo, ¿no? Entonces, el IRLP, la característica fundamental es que es a fuerza a través de un radio, aunque después se vaya a conectar a Internet por medio de nodos o estaciones, ¿no? Ya sea en forma directa por medio de cualquier estación o vía repetidoras, pero siempre hay un radio adelante. Bueno, entonces siempre hay un radio de por medio antes de entrar a la computadora y que se vaya a la nube. De la nube se va a otra computadora y siempre va a salir a través de una antena vía radio, ya sea estaciones fijas o utilizando repetidores. Esa es la gran diferencia con el Ecolink, y este fue mucho más aceptado que el Ecolink. La mayoría de los radioaficionados lo utilizaron y muchos lo utilizan actualmente. Vamos a pasar a otro sistema que se llama D-Star, que significa Digital Smart Technologies for Amateur Radio.
Tecnologías digitales inteligentes para radioaficionados. D-Star es un protocolo de comunicación digital de estándar abierto, resultado de 3 años de investigación realizada con fondos económicos del gobierno japonés, ojo, no en cualquier lado, y administrado por la Japan Amateur Radio League. En un sistema D-Star, la parte del enlace aéreo del protocolo utiliza señales de radiofrecuencia que viajan entre radios o entre un radio y un repetidor, o sea, siempre entre radios. Una repetidora D-Star utiliza transceptores de voz o datos. El portal de entrada del protocolo utiliza la interfaz digital entre repetidoras D-Star a D-Star. O sea, D-Star es un software y también especifica cómo una señal de voz es convertida hacia y desde flujos de datos digitales. La función llamada codec, para los amantes de la música, sí saben que es un codec. El codec D-Star es conocido como AMBE, Advanced Multiband Excitation, y la señal de voz es transmitida en el sistema D-Star a 3600 bits por segundo, o sea, 3.6 kilobits por segundo. Los sistemas D-Star se pueden construir utilizando tanto equipos y software comercial de ICOM como los hechos en casa. Como siempre, radioaficionado que es curioso, pues no tiene que comprar equipos, los hace. Para las conversaciones de voz, las repetidoras D-Star actúan tal como las repetidoras analógicas, como las que platicamos anteriormente. Todo aquel que esté escuchando puede oír sus transmisiones, o sea, no hay privadas. Debido a que su indicativo de llamada es incorporado en toda transmisión, en cualquier transmisión, la repetidora D-Star lo registra y lo comparte dentro del sistema D-Star. Si entra, trabaja y te lo van a ver como si fuera una red celular. Si entra en otra área de cobertura de una repetidora D-Star, regístrese con una breve transmisión, aunque digas hola, basta, y su ubicación será rápidamente actualizada en la red D-Star. Esto permite que pueda llamar a cualquier registrado en cualquier otra repetidora D-Star sin importar dónde se encuentra esta. Igualito que la telefonía celular. Si llama a alguien registrado en cualquier otro lugar, su voz será enviada hacia la repetidora apropiada en forma digital, donde será escuchada tal como lo esperaría si ambos estuviesen utilizando la misma repetidora. Realmente está interesante, ¿no les parece? Y aquí está una gráfica que para los que quieran curiosear más, pues aquí se encuentra mucha información al respecto, ¿no? ¿Se ha pensar si es posible acceder a la Internet desde radios para radioaficionados? ¿O ha pensado alguna vez si se puede comunicar con un amigo en otra ciudad o país utilizando un simple radio? ¿O quiere mandar un mensaje de texto sencillo? ¿O conocer el indicativo de llamada de quien está al aire en este momento? Con el sistema D-Star es posible llevar a cabo estas funciones sin utilizar un complejo dispositivo o instalaciones complicadas. Bueno, todo lo hace el sistema, pero el sistema tiene un costo y tiene que haber grupos de personas que lo puedan costear, ¿no? Otro sistema parecido es el de Motorola, que está difícil de pronunciar, Moto TRBO. Muchos pues lo bulean diciendo que es Moto Estorbo. Es un protocolo de radio digital de Motorola enfocado principalmente para empresas o industrias. Es un protocolo TDMA digital que soporta 2 conversaciones dentro de un canal de 12.5 kHz, basado en las especificaciones ETSI DMR. Moto TRBO ofrece algunas funciones como mensajería de texto y troncalización. Todas estas funciones adicionales son soluciones patentadas de Motorola y parte del sistema, y no forman parte del protocolo DMR, Digital Mobile Radio. Por lo tanto, los equipos de otros fabricantes no serán compatibles con equipos, tienen que ser equipos Motorola,
para MotoTRBO. Ese es el gran problema. La tecnología, en cambio, el D-Star era abierto, si recuerdan, ¿no? Ese era un sistema abierto, este es un sistema cerrado. La tecnología DMR permite una mejora en la calidad de la voz respecto a la analógica y en la eficiencia del espectro de radiofrecuencia, o sea, ocupan menos espacio electromagnético. Permite el uso de voz y datos en el mismo canal. Prestaciones digitales con llamadas de grupo, individual, general, emergencia. Privacidad de las comunicaciones mediante codificación de voz y datos. Estándar y scrambler avanzado opcional. Monitor remoto de los terminales y bloqueo de los mismos. Identificación del que está llamando. Mejora en la duración de la batería, GPS integrado, o sea, geolocalización integrada. Capacidad sencilla de gestión de datos, canales analógicos y digitales, scan mixtos, robustos para ambientes difíciles, mucho ruido, ¿no? Equipos ATX, variedad de acceso, etc. DMR Moto TRBO posibilita la implementación de redes avanzadas de comunicaciones digitales con prestaciones trunking, multiemplazamiento y multirepetidor sobre la conectividad IP. Y aunque, Pablo, adelante. de hecho, esa tecnología mototurbo, por lo que estuve leyendo, es como que, así como dice Motorola lo empezó a desarrollar, si no me equivoco, fue europeo la idea. Entonces, se empezó a ampliar. Ahorita como que la tendencia de las marcas reconocidas es como que equipararse o igualarse a esta tecnología mototurbo para que sean, digamos, compatibles, porque el principal problema que había era que el Kingwood, ya ve que a nivel radio los dos más famosos son Motorola y Kingwood. Entonces, el Kingwood desarrolló una tecnología DMR por separado, es el famoso NX, si no me equivoco. Exactamente no. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero el caso que esos dos DMRs, aún siendo DMRs, son tecnologías diferentes, entonces no eran compatibles. Y ahorita lo que hizo Kingwood es, igualarse a la tecnología mototurbo, o sea, al famoso transmitir en el slot 1 y slot 2 utilizando el protocolo DMA. Incluso los radios chinos como el Baofeng en su versión DMR, el TYT, el Ailunz o los Retevis, El ya, Aitera. el Aitera también. En cuanto a DMR, dicen ahí desde que se promocionan que son compatibles con Mototurbo en Tier 1 y Tier 2. Es correcto. Es correcto, Enrique. Luego fue evolucionando y bueno, luego se fue generalizando el uso y bueno, no se podía quedar atrás Motorola y tuvo que abrir o dar, bueno, no abrió sus códigos, pero sí dio acceso. Entonces, esta tecnología de Motorola que se llama Moto TRBO, inicialmente fue nada más comercial, ¿no? Después se abrió para radioaficionados, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que sigue. ¿Cómo funciona la tecnología de Moto TRBO? Pues aquí lo estamos viendo. Tenemos un radio, pero es un radio digital con función de geolocalización o GPS, como se le conoce, ¿verdad? Es como abrir el Google Maps, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces tú transmites por vía radio, ¿sí? A una repetidora, por ejemplo. Esta se está conectando con un cable de red a una computadora y obviamente se va al internet. O sea, toda esta tecnología es a través de internet. Y también puedes usar la radio satelital, por ejemplo. La captas, tú te comunicas a través de un satélite y tu señal la envías al repetidor, esa se va a la computadora, se va a la nube, etcétera, ¿no? Funciona bastante bien, solo que fue muy cerrado, fue comercial, ¿no?
¿Qué le conviene a una compañía como Motorola y otras compañías? Pues cerrar sus códigos, cerrar su software, cerrar todo su sistema. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Pues un objeto de vender, porque para eso están, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita otro sistema antes de llegar al que decías del TDMA, Enrique, que se llama Automatic Packet Position Reporting System. APRS, por sus siglas, es un sistema automático de información de posición, de geolocalización. Es decir, que podemos ver en un mapa la posición en la que está una estación fija o móvil de radioaficionado, aprovechando la tecnología que nos brindan los GPS, que se conectan a un equipo de radio. También tiene otras capacidades como poder ver información meteorológica, señalización en el mapa de todo tipo de eventos, catástrofes, puntos de interés para el radioaficionado, telemetría y transmisión de mensajes. Simplemente hay que señalar en el mapa a qué estación queremos enviar el mensaje, escribirlo y enviarlo si es a través de un radio con esa capacidad. Y si es por computadora o laptop, hay que usar el programa respectivo, un software. Y también podemos transmitir boletines, ¿no? APRS utiliza para transmitir los datos del protocolo AX25, es decir, el mismo que utiliza el packet convencional, que es muy antiguo. El packet convencional fue de lo primerito que estuvo utilizando los radioaficionados mucho antes del celular. Y el celular se basa en packet. Por lo tanto, es compatible con cualquier módem o TNC sin suponer un costo adicional. APRS es una marca registrada de Bob Brunninga, Whiskey Bravo 4 APR, él es norteamericano, pero con licencia para su uso por cualquier radioaficionado con fines no comerciales. Para fines comerciales, pues él tiene su empresa, pero para radioaficionados no tiene costo. Empezó en 1984 con un programa para la Commodore VIC-20. Imagínense cuánto tiempo tiene. Aquí podemos ver, este es un mapa, un parcial de Yucatán, por ejemplo. Aquí en progreso hay una estación que usa APRS, es de XC3 Eco Oscar Lima. Aquí en Mérida hay otra estación, XC3 Eco Alfa. Hay otra por allá que no la veo en este mapa, pero también hay otra. Y pueden haber estaciones que solamente reportan el tiempo, WX, ¿verdad? Con su estación meteorológica transmitiendo datos meteorológicos, por ejemplo. En este otro ya podemos ver, por ejemplo, un globo, un globo con un radio. Dice que anda viajando a 53 kilómetros por hora, a 300, no sé qué 300, no sé qué sea, a una altitud de 14.358 metros, o sea, 14 kilómetros, casi 14 kilómetros y medio, ¿verdad? Y te manda la telemetría, te va dando la temperatura, bueno, muchos datos, ¿no? Etcétera, ¿no? El globito, pues se supone que salió de acá y ahorita sigue viajando por acá. Y hay muchísimos en el mundo y en México no se queda atrás. Hay muchísimos globos aerostáticos que sueltan para ver a dónde van. Incluso a veces le ponen repetidores y los usan durante el tiempo que el globo esté activo, ¿no? Se hacen muchísimas cosas y aquí pueden ver infinidad de estaciones que tienen APRS. ¿Qué quiere decir? Que tienen en su estación de radio el software conectado a su radio y se llaman e-gates y pueden recibir transmisiones de otros e-gates, de otras repetidoras, incluso de los globos aerostáticos, etcétera, ¿no? Es otro mundo de la radioafición. A mí me tocó comunicar hace algunos años con un avión que viajaba de Cancún a Miami. Pasó aquí sobre la ciudad de Mérida y la escuché en 2 metros llamando llamada general.
146,520 kilociclos. Ahí estaba llamando porque esa es la frecuencia de encuentro internacional. A donde vayas a cualquier lado del mundo, si tienes un radio puedes hablar en 146.520 megahercios y es probable que alguien te conteste. Y este caballero estaba llamando. Yo le contesté, no recuerdo ahorita los indicativos. Le contesté, platicamos unos minutos mientras se perdía la distancia y me dijo que estaba en APRS. Yo con el indicativo entré a la página de APRS y lo seguí hasta que llegó a la puerta de su casa. Interesante, ¿no? Qué bonito, Bueno, güey. adelante, Howard. No, yo tuve la experiencia de traer equipo en mi coche, ¿no? Pero de construcción casera, ¿no? Con unos, con un software que se llama Trinitrack. Por aquí los tengo todavía. El Tini. Trinitrack, ¿no te acuerdas? Y fue una Tini por lo experiencia bonita, pequeño, nomás ¿no? que pues no había muchos colegas todavía en esto. Te estoy hablando de hace 15 años Oh, aproximadamente. sí. Y No, sí, bueno, ahorita pues, hay gente, como todo, ¿no? Hay gente que le gusta la telegrafía, otra que le gusta la fonía, otros que los modos digitales, otros que nos gusta de todo. Y hay quien le gusta el APDS y el Mototorbo y el D-Star y un montón de cosas, ¿no? a mí me Vamos. animaron un grupo de radioaficionados de Los Ángeles que eran motociclistas, ¿no? Todos Claro, radioaficionados y usaban este equipo, este DMR, ¿no? en sus motos. Y ellos fueron los que me indujeron en eso y me mandaron algunos accesorios. Por eso estuve con ellos disfrutándolo. En Monterrey hay un radioaficionado. He comunicado con él. Tiene su radio. Él tiene un carrito, así como donde se venden hot dogs, pero es un carrito así muy bonito. Está su página ya, donde vende muchísimas cosas, ¿no? De temporada, lo que sea que en un momento dado pueda vender, ¿no? Es radioaficionado, tiene su equipo de HF, su multibanda ahí en su carrito, lo alimenta con una batería. Y he platicado en algunas ocasiones con él, he tenido esa oportunidad. Se los comento porque hay quienes tienen su radio en un triciclo, por ejemplo, hay quienes les gusta el ciclismo de montaña, por ejemplo, y tienen su radio allá en su bicicleta. Hay quienes les interesa el alpinismo, el montañismo, el senderismo y se llevan el radio en la espalda. Bueno, se los platico para que vean qué tan extenso puede ser esto de la radioafición. Vamos a entrar a lo que comentaba Enrique del Digital Mobile Radio, o DMR, como se le conoce. Es un estándar también como el de Motorola de ETSI, European Telecommunication Standard Institute, codificado como ETSI TS10236 y publicado en el año 2005. Nace con el fin de conseguir una mejor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico sobre la radio analógica tradicional. Acuérdese que si hablamos en amplitud modulada o en frecuencia modulada, en repetidor, por ejemplo, o directo, utilizamos 6 kilohercios de ancho de banda o de espectro radioeléctrico, ¿no? DMR utiliza, no 6 kilohercios, 6 kilohercios, ¿no? El modo de acceso TDMA que mencionaba Enrique, que se basa en transmitir dos time slots, o sea, dos slots de tiempo, ¿no? O intervalos de tiempo, usando una canalización con ancho de banda de 12.5 kilohercios. El FM, frecuencia modulada en banda de 2 metros 70 centímetros, al inicio ocupaba 25 kilohercios y luego se bajó a 12.5 y creo que lo quieren bajar a 6.25 por allá, ¿no? Entonces, cada vez se está tratando de hacer más eficiente el uso del espectro. Puede operar en el rango de frecuencias de 30 megahercios a 1 gigahercio, es decir, desde la banda de arribita de la banda de 10 metros. La banda de 10 metros termina en 29.7 megahercios. Entonces, pues puedes usarlo en 6 metros, en 2 metros, 70 centímetros, 1.25 centímetros, en 13 centímetros, etcétera, ¿no? Como veremos en la siguiente imagen, hasta ahora
Sistemas como D-Star transmiten en modo de acceso FDMA, que se basa en acceso múltiple por división de frecuencia. Frequency Division Multiplex Access. El sistema DMR ocupa el mismo ancho de banda de 12.5 kHz, pero de forma diferente. En vez de partir los 12.5 en dos frecuencias 6.25 cada una, lo que hace TDMA es divide ese único canal de 12.5 kHz de frecuencia en varias ranuras de tiempo que utilice en forma discontinua, una a la vez, permitiendo dos transmisiones simultáneas en una misma frecuencia. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver el D-Star, que lo que hace es partir los 12.5 kHz de ancho de espectro que utiliza una transmisión analógica, pero D-Star lo parte en dos, entonces utiliza dos canales de 6.25. Pero ¿qué hace Digital Mobile Radio? No parte la frecuencia en dos. Usa el mismo ancho de banda de 12.5 kHz. Usa los mismos 12.5 kHz de espectro, pero lo divide en tiempos. Cada slot que ven aquí en color rojo y azul, etcétera, son tiempos. Un slot tiene 30 milisegundos. ¿Ok? DMR proporciona voz y datos, por lo que soporta servicios como el de mensajes de texto o telemetría, entre otros. La transmisión siempre va a ir en un solo canal. Si vas a usar, digas hola, va a usar el mismo canal, solo que divide en dos espacios de tiempo en forma discontinua. Y al parecer no se corta la transmisión. Está cortando la transmisión en 30 milisegundos, la vuelve a activar en 30 milisegundos, mientras tú hablas aquí y otro habla acá, tú hablas en el azul y otro habla en el rojo, etcétera, ¿no? En el mismo canal. Entonces estamos viendo que el D-Star tiene transmisiones simultáneas e ininterrumpidas separadas en frecuencia, empleando distintas señales portadoras. En cambio, el Time Division Multiple Access o TDMA, como se le conoce, la transmisión es simultánea pero discontinua en el tiempo, en la misma frecuencia de señal portadora mediante ráfagas o paquetes. De ahí viene packet radio. Cada receptor selecciona la ráfaga con su número y desprecia las demás. Ahí entran los tonos de lo que hablábamos con compresión digital de voz. Entonces son tecnologías diferentes que sirven para lo mismo. Pero a través del tiempo, DMR, Time Division Multiple Access, superó tanto a D-Star como Moto, TRBO y otras tecnologías que surgieron en su momento. Y actualmente nos hemos quedado hasta ahora, mientras se inventa otra cosa más eficiente, con el DMR. Lo igual ha pasado con los RTTY, luego PSK31, luego FT8, FT4, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede acá. Don Pablo, Adelante. nada más para complementar lo anterior, parece ser que el Kingwood trabajaba con la tecnología similar al D-Star. O sea, dividía los 12 .5, megahertz, ajá, en dos, 6 y 6. Y el, 6.25 y 6.25. exacto. Y el Motorola, o sea, el Mototurbo, era el que tenía a la derecha, el famoso DMA, Sí, que es el de hecho dividir. lo Ajá. decía por acá. Es- Ay, acá está. Ahí está, TDMA. Es un protocolo TDMA digital que soporta dos conversaciones dentro de un canal de 12.5, pero lo divide en dos canales de 6.25. Ujú, así Eso es es. lo que hace el Moto TRBO. O sea, estaba avanzado para su tiempo, ¿no? Así es. Solo que como los tenía muy cerrado, los radioaficionados no le hicieron caso. O sea, empezaron a usarlo, pero se dieron cuenta que tenían que estar comprando equipos exclusivamente a Motorola. Entonces a nadie le gusta eso, ¿no? Exacto. Y de hecho, Entonces luego apareció D-Star con este sistema que fue abierto. Pero luego se regresó el DMR regresó al TDMA, ¿no?
Sí, Enrique, Sí, algo ibas a decir y te interrumpí. sí, ya no se preocupe. De hecho, lo sorprendente de esta tecnología de TDMA es de que aquí, como dice al final, en una misma frecuencia se puede transmitir más de un- una, una señal, digámoslo así. Una Yo estación. es una estación. Por ejemplo, yo he escuchado en mi equipo que tengo, en la misma frecuencia, con el Ujú, mismo código de color, porque son 16 códigos de color, ujú. eh, seis diferentes estaciones, Transmisiones. transmisiones, exactamente, en una misma frecuencia. O sea, Sí, la sí, capacidad exactamente. que tiene esta tecnología es impresionante. Es la capacidad celular. Ujú. Es la de rayo paquete. Sí, el rayo paquete ya lo usaba el radioaficionado mucho antes de que existiera la telefonía celular. Bueno, y se regresó otra vez al rayo paquete. Porque un corte de 30 milisegundos, el cerebro humano es incapaz de, Escucharlo, pues, detectarlo. escucharlo, de detectarlo, ¿no? Hay cortes, pero no los notas. Así trabaja la telefonía celular también, ¿no? Ujú. Porque no puede, si estamos, no sé, 100 personas conectadas a una misma torre celular, no pueden haber 100 antenas, si acaso hay 5 o 10 antenas, ¿no? Quiere decir que hay 5 o 10 equipos. Entonces, ¿qué hacen? Usan esta tecnología de radio paquete, que es el TDMA, ¿no? Entonces tú piensas que estás usando, nomás tú estás usando esa frecuencia y no es cierto, pueden haber 6, 8, 10 personas al mismo tiempo usando la misma frecuencia, pero ninguna se interfiere. Así ¿Por es. qué? Porque hacen cortes cada 30 milisegundos y tú no los notas, ¿no? Ok, pues en este mapa se pueden ver y hay muchísimo, no veo el título porque no me tapa acá, pero si ustedes lo ven, Interconexión a Internet DMR, dice. DMR, o sea, en este mapa puedes ver dónde hay estaciones que están usando el DMR y pues como se concentra pues en Norteamérica, en Europa, ¿sí? Algo en México, Centroamérica, pero en realidad hay mucha parte del mundo que todavía no está usando el DMR. Bueno, ahorita posiblemente haya más porque este mapa ya tiene algunos años. Les prometo que para el próximo curso voy a empezar a revisar el curso de la A a la Z para irme actualizando. Si no, me voy a quedar obsoleto. Ok, bueno.